¿Qué pasaría si el imperio más temido del mundo antiguo nunca hubiera desaparecido del todo, sino que hubiera seguido sobreviviendo dentro de cuerpos vivos? Es una de las mentiras más antiguas escritas en piedra, que cuando un imperio cae, su gente desaparece. Cuando el imperio neoasirio se derrumbó en el año 609 a.C., fue declarado extinto, sus ciudades quemadas, sus reyes muertos, su legado esparcido en polvo. El imperio que una vez gobernó desde el del Sagros al Nilo, temido por su brutal brillantez y su dominio inigualable, fue borrado de los mapas y de la memoria. Pero ¿qué pasaría si nunca muriera realmente? Porque hoy la ciencia moderna susurra una verdad que los libros de historia jamás imaginaron. A través de la lente de la genética, los investigadores han descubierto algo extraordinario, asirios vivos caminando entre nosotros, portando la misma huella genética de sus ancestros. No metafóricamente, literalmente, en 2021, un análisis genómico sacudió los cimientos de la historia del cercano Oriente. Muestras de ADN recuperadas de no disponible, un yacimiento neolítico en el norte de Irak que data de hace 10.000 años, y Sirnak, desde la edad del bronce temprano, 3.000, 4.000 AP, se compararon con los genomas modernos. Resultado, una onda de choque. La coincidencia más cercana, descendientes asirios vivos hoy en día. Y la sorpresa no terminó ahí. A diferencia de la mayoría de los imperios, donde la conquista y el colapso traen oleadas de recién llegados y mezclan el acervo genético hasta dejarlo irreconocible, el caso asirio demostró ningún evento importante de reemplazo genético. En cambio, su estructura autosómica, el mapa de ADN de cuerpo completo, permaneció sorprendentemente intacto, haciendo eco no solo del Asur imperial, sino incluso más allá, del Neolítico precerámico a. PPNA, personas que construyeron los primeros templos, cultivaron el primer trigo y tallaron los primeros dioses. Déjalo reposar, el ADN asirio actual refleja a los constructores de las primeras ciudades. Incluso en aquel entonces 1994, antes de que existiera la secuenciación de alta resolución, modelo PCA de Cavalier-Forsaya se había señalado algo único. Al mapear las poblaciones de Oriente Medio, los asirios se distinguían, no se agrupaban con árabes, kurdos o persas, sino que se alineaban genéticamente con armenios, yazidíes y otros linajes mesopotámicos aislados durante mucho tiempo. No fue un accidente. No fue un eco. Fue continuidad. Un linaje que resistió exilio babilónico, reorganización persa, conquista helenística, represión romana, expansión islámica, incursiones mongolas, y borrado otomano, aún con vida, todavía rastreables. Todavía susurrando, nunca nos fuimos. Pero ese es el misterio, ¿no? ¿Cómo pudo este frágil hilo de la antigua Mesopotamia, rodeado de siglos de invasiones, conversiones forzadas y extinción cultural, permanecer intacto en su sangre? ¿Qué fuerza invisible protegió el genoma asirio, cuando todos los imperios intentaron eliminarlo? Pero si los asirios conservaron su ADN intacto durante 2.600 años de caos, ¿qué lo protegió? Tenía que haber algo. Más fuerte que un ejército. Más fuerte que un imperio. Algo invisible, pero inquebrantable, lo suficientemente poderoso como para proteger la sangre de un pueblo durante milenios. ¿Podría una religión convertirse en un muro genético lo suficientemente fuerte como para sobrevivir siglos de conquista, guerra y exilio? En algún lugar entre el siglos y 4DC los asirios hicieron algo radical. Se convirtieron. El cristianismo no era solo una creencia, sino una frontera. Una línea sagrada trazada entre a nosotros y a ellos en una región donde las fronteras culturales se desvanecieron y las líneas étnicas se difuminaron, esta nueva fe se convirtió en un cortafuegos biológico. No metafóricamente. Genéticamente. Los asirios, ahora cristianos en un mundo islámico en ascenso, se convirtieron en una minoría rodeada de paganos, persas y, pronto, conquistadores musulmanes. La conversión no fue solo espiritual, sino existencial. Y con ella vino endogamia, matrimonio estricto dentro de su propia comunidad.
No por orgullo. Por supervivencia. Con el paso de los siglos, esto se convirtió en ley, no escrita, pero absoluta. Casarse fuera de la familia significaba borrar la identidad. Diluir el linaje. Olvidar quién eras. La ciencia muestra ahora lo que la teología guardó en silencio. Banoe y otros, 2008 reveló el resultado. Los asirios hoy tienen parentesco genético excepcionalmente bajo a sus poblaciones vecinas en Irak e Irán. No se mezclaron. No desaparecieron. Su ADN permaneció distinto. No solo eso, cuando se trazan genéticamente, no se agrupan con árabes o turcos, sino con otros aislamientos religiosos, el mandeos, el judíos misrajíes orientales y el yazidíes. Grupos que también se mantuvieron separados, por la fe, y al hacerlo, genomas antiguos preservados intacto por las mareas del imperio. Luego viene la historia de la montañeses de Akkari. Aislados en las montañas del sureste de Anatolia, eran cristianos asirios, obstinadamente endogámicos durante más de 600 años. Cuando los científicos estudiaron su ADN mitocondrial, encontraron uniformidad tan estricta solo pudo provenir de siglos de matrimonio interno. Un fósil viviente, envuelto en ritual, tallado en los riscos de Anatolia. Su aislamiento genético no fue suerte. No fue una coincidencia. Fue subproducto de la teología, el trauma y el tiempo, y fosilizó un recuerdo que ni siquiera los idiomas pudieron borrar. Pero ni siquiera los muros divinos pueden detener una espada. ¿Qué ocurrió cuando el genocidio puso a prueba los límites de la supervivencia? La respuesta es más que una tragedia. Es un milagro biológico oculto en el horror. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el intento de borrar a un pueblo, de aplastar su memoria, su fe, su lengua, hiciera que su sangre fuera indescriptible? ¿Qué pasaría si una catástrofe destinada a destruir a un pueblo, accidentalmente hiciera inmortal su ADN? Entre 1915 y 1920, bajo el moribundo Imperio Otomano, se desarrolló uno de los genocidios menos discutidos de la historia, el genocidio asirio, conocido en la memoria asiria como Saifo. El año de la espada. Encima 250.000 asirios, sacerdotes, poetas, agricultores, familias enteras, fueron exterminados. Antiguas aldeas cristianas como Gawar, Tiari y Akkari fueron quemados de la tierra. Por 1924, ni una sola alma asiria permaneció en Akkari, poniendo fin a una línea ininterrumpida de 4.000 años que se remonta al reino de Asur. Pero aquí está el giro impactante: cuanto más intentaba el mundo borrarlos, más se negaba su ADN a morir. Cuando los genetistas modernos rastrearon los linajes maternos, ADN-MT, de familias asirias descendientes de quienes huyeron a Irán, Irak y Siria, apareció algo extraordinario. Un peculiar haplogrupo, K, se disparó en niveles asombrosos, mucho más alta que cualquier población vecina. En el estudio de reconstrucción del ADN-MT de Akkari de 2023 los científicos lo llamaron efecto linaje congelado, porque esto no fue una supervivencia al azar, fue viaje en el tiempo genético. Ese mismo haplogrupo K, junto con subclados raros como OR0A2 y J1B, son linajes que aparecieron por primera vez en el creciente fértil neolítico. Hace unos 9.000 a 10.000 años, las mismas mujeres que una vez caminaron por las llanuras de Mesopotamia, que molieron el primer trigo, que construyeron los primeros santuarios. Su eco genético directo sobrevivió al genocidio. Su ADN no se diluyó por la migración ni el mestizaje, fue concentrado por la catástrofe. Este es el cruel secreto de los cuellos de botella poblacionales: cuantos menos sobreviven, más fuertes se vuelven sus genes ancestrales. Y en el caso de los asirios, linajes de los primeros constructores de ciudades del mundo quedaron bloqueados accidentalmente en su lugar. Mientras las naciones colapsaban y los imperios reescribían la historia, el genoma contuvo la respiración, preservando en silencio lo que la humanidad intentó borrar con violencia. Pero esta es solo la historia materna, el legado del exilio y la resistencia. La otra mitad del código,
enterrada en lo profundo de cromosomas y de los hombres asirios, cuenta una historia completamente diferente, una que no solo habla de supervivencia, susurra sobre una antigua invasión, una hermandad olvidada y un linaje paternal que reescribe todo lo que creíamos saber sobre los linajes semíticos. Pero el ADN bloqueado es solo la mitad de la historia. ¿Qué secretos albergaban los cromosomas y de los hombres supervivientes? Porque lo que esos hombres llevaban no era solo supervivencia, sino una contradicción. De esas que reescriben los mapas. Y los mitos. ¿Por qué tantos asirios tienen un linaje de ADN Y vinculado a Europa Occidental, a pesar de vivir a miles de kilómetros de distancia? A primera vista, no tiene sentido. Los asirios son un pueblo semítico. Sus raíces lingüísticas se remontan a acadio a arameo, las lenguas sagradas de la antigua Mesopotamia. Su historia se desarrolla en la cuna de la civilización, no en los bosques de Alemania ni en las colinas de Francia. Y sin embargo, dentro de su cromosomas Y hay un fantasma de otro mundo. Se llama haplogrupo R1b, el linaje paterno dominante de Europa Occidental, presente en más del 70% de los hombres británicos, españoles y franceses. Pero aquí está la sorpresa, hasta 40% de los hombres asirios también lo llevo. Y en la comunidad asiria de Teherán, se dispara a 55,6%, de acuerdo a Lasgari y otros, 2011. Esto no es normal. Entre las poblaciones semíticas, árabes, judías o levantinas, R1b es raro su presencia entre los asirios rompe todos los esquemas. Y se vuelve aún más extraña. El subclado que se encuentra más comúnmente es R1b Z2103, no la rama de Europa Occidental, R1b U106. Sino un linaje vinculado a la Yamna y culturas de la estepa de Maikop alrededor 3000 a.C. guerreros a caballo. Protoindoeuropeos. Migrantes de las estepas póntico-caspias que se abrieron paso hasta el Cáucaso y el norte de Mesopotamia. ¿Pero cómo llegaron a los asirios? He aquí la teoría que pone todo patas arriba, a través de los hurritas. El hurritas eran un pueblo misterioso, no semita, que vivía en Mesopotamia del norte y Anatolia oriental durante la Edad del Bronce. Adoraban a dioses antes de que Asur tuviera un templo. Gobernaban reinos como Mitanni, hablaba un idioma aislado y probablemente lo llevaba R1b Z2103 de su ascendencia vinculada a la estepa. Y a lo largo de los siglos, a medida que los hurritas se mezclaron con el creciente imperio asirio, sus genes no desaparecieron, sino que se convirtieron en los patriarcas. Esto explica la profunda superposición genética entre asirios y armenios, que también llevan altas frecuencias de R1b Z2103 mucho antes de las fronteras y religiones actuales. Estos grupos compartían linajes de la zona de fusión del Cáucaso y Mesopotamia. Así que lo que surge es una paradoja sobre la que ningún libro de texto nos advirtió jamás, un pueblo de habla semítica, cuyos antepasados masculinos no se remontan a la península arábiga, sino a los jinetes de la estepa. Pero incluso eso es solo la mitad de la verdad. Porque mientras su línea paterna lleva el estruendo de las migraciones indoeuropeas, su línea materna puede susurrar algo más antiguo, algo que es anterior al propio imperio. Entonces, si los hombres asirios tienen padres extranjeros, ¿qué susurran sus líneas maternas sobre la identidad? Susurran desde la tierra. Desde las ruinas de los templos, desde las espaldas de las madres migrantes. Susurran en una lengua más antigua que la guerra. Más antigua que los reyes. No es ruidosa. No grita en inscripciones. Pero sigue aquí, resonando a través de la sangre. ¿Y si la verdad de los antiguos imperios no residiera en reyes ni guerreros, sino en los genes silenciosos de madres olvidadas? Y aquí hay un pensamiento extraño, ¿qué pasaría si la parte genéticamente más asiria de los asirios fuera la parte que nunca tuvo siquiera una estatua, sin corona? Sin espada. Solo mitocondrias. La herencia materna. Empecemos con algo silenciosamente extraordinario. Cuando los genetistas mapearon ADN mitocondrial asirio, ADN-MT, el linaje pasó de madre a hijo,
no solo encontraron continuidad. Encontraron unicidad a diferencia del lado masculino, que lleva cierta mezcla de linajes esteparios o caucásicos, las líneas maternas sorprendentemente, aún están en casa. En particular, entre asirios de Akkari, descendientes de quienes huyeron del genocidio, ciertos linajes se disparó a tasas anormales, Haplogrupo K, ya poco común a nivel mundial, mostró hiperconcentración aún más intrigante. Los subclados R0A2, J1b, y tarea surgió en frecuencias que rara vez se ven fuera del norte de Mesopotamia. Y entonces vino la verdadera sorpresa. A Estudio Internacional de ADN-MT de 2019 encontré que los asirios tienen la frecuencia global más alta de haplogrupos HV, 17,6% más alto que los armenios. Más alto que los iraníes. Más alto que los europeos. El HV no solo es raro, es prehistórico. Sus raíces se remontan a olas migratorias postglaciales que fluyó de la montaña Zagros y Cáucaso meridional en el creciente fértil. En algún lugar alrededor hace 10.000 a 12.000 años. Sí, eso es más antiguo que la escritura. Más antiguo que Sumeria. Más antiguo que los reyes acadios. Antes de que nadie dijera Asur, estas mujeres ya enterraban a sus muertos y enseñaban a sus hijas donde crecían las hierbas sagradas. Y aquí está el giro divertido. A pesar de todo el ruido que hace la historia sobre reyes e imperios, la línea asiria más ininterrumpida podría pertenecer a una abuela que nunca abandonó el valle, ni una sola vez. Deje que esto penetre en su mente. Mientras las fronteras se desplazaban, los idiomas cambiaban y el ADN masculino daba la bienvenida a los invasores, el genoma materno se mantuvo inmóvil. Generaciones de mujeres asirias transmitieron linajes antiguos no por conquista, sino por resiliencia quedándose. Sobreviviendo. Así que la pregunta ya no es ¿sobrevivieron los asirios? La pregunta es, ¿cómo sobrevivieron las madres cuando todos los demás se fueron? Pero el ADN, al igual que la memoria, no existe en el vacío. Y al igual que los genes, pueden permanecer congelados, el lenguaje puede desaparecer por completo. Pero el ADN no es estático. ¿Qué pasa cuando el lenguaje cambia pero los genes siguen siendo los mismos? Esa pregunta es la clave. Porque los asirios hicieron precisamente eso, cambiaron su voz, su nombre, su escritura. Pero su sangre nunca cambió. ¿Qué pasaría si tu gente cambiara de idioma, de religión, incluso de nombre, pero tus genes contaran la verdadera historia desde el principio? Imaginemos una civilización que habló un solo idioma durante siglos, acadio, de alrededor 2500 a.C., luego, con el tiempo, cambia silenciosamente a arameo por 700 a.C., para los forasteros. Podría parecer una conquista, un reemplazo, el colapso del imperio. Pero en realidad, el cambio fue administrativo, no demográfico. Ellos propios gobernantes neoasirios adoptaron el arameo, en la correspondencia provincial, para unificar su imperio, para agilizar el gobierno, no porque los extranjeros los invadieran. Ahora bien, aquí está la paradoja, aunque los asirios perdieron su lengua, su ADN autosómico, el tapiz completo de la ascendencia se mantuvo firme como una roca. Estudios como Haber y otros 2017 y Banoe y otros, 2008. Muestran que los asirios modernos todavía se agrupan genéticamente con poblaciones mesopotámicas de la Edad del Bronce, no disponible, dile a Brak, Sirnak, no con las oleadas posteriores de árabes, turcos o persas. El núcleo genético nunca se alteró, simplemente pronunció nuevas palabras. ¿Qué significa esto? Significa que la identidad puede transformarse, el sonido cambia, el guión cambia, las religiones se transforman, pero la ascendencia permanece bloqueada. Puedes borrar una lengua, puedes aplastar un imperio. Pero no puedes obligar al ADN a reescribirse. Es una lección de humildad, porque los historiadores suelen vincular la lengua con la etnicidad, pero aquí, la lengua era un disfraz. Nada más cambió. Lo cual plantea una pregunta que me encanta hacer: si alguien habla árabe hoy, pero lleva genes mesopotámicos de hace 5.000 años, ¿no es, de alguna manera silenciosa,
asirio? Pero este giro es solo la mitad de la historia. Porque si bien la lengua se derramó, la sangre se preservó, y otras personas, extranjeras, llevan esa misma sangre hoy. Ignorantes. Silenciosas. Ocultas. Pero los asirios no son los únicos con esta herencia mesopotámica. ¿Quién más comparte su linaje oculto? A veces, el pasado no susurra, triángula. ¿Qué pasaría si tres grupos perseguidos, cada uno exiliado, cada uno fracturado, fueran en realidad ramas del mismo árbol antiguo? Comienza con un patrón extraño en el mapa genético. Un triángulo. No dibujado por líneas imperiales ni fronteras modernas, sino por algo más antiguo. Memoria de sangre. En cada esquina hay tres nombres, asirios, yazidíes y mandeos, tres grupos, tres religiones, tres tragedias, pero un mismo sistema de raíces, profundamente arraigado en el suelo mesopotámico. Una región desgarrada por milenios de conquista, pero, de alguna manera, estos tres se negaron a desaparecer. Lo que los une no es el idioma ni las creencias. Es la continuidad. Los datos genéticos, como los de Dogan et al. 2017 y Hausmann et al. 2006, separan estas poblaciones de sus vecinos geográficos, no se agrupan con árabes ni turcos, a pesar de siglos de proximidad. En cambio, se mantienen en un espacio genético liminal, entre el sureste de Europa y el creciente fértil, suspendido entre épocas. Arraigado en la antigüedad. Los tres muestran endogamia extrema, que no es solo cultural, sino también un aislamiento biológico. Durante siglos, se casaron en el interior. Se enterraron en el interior. Sobrevivieron islamización, purgas otomanas y desplazamiento moderno, pero nunca rompieron su código ancestral. Incluso con idiomas diferentes, neoarameo para los asirios, kurmanji y árabe para los yazidíes, mandeo para los mandeos, su ADN autosómico habla el mismo dialecto, descendencia mesopotámica ininterrumpida. En el caso yazidí, por ejemplo, el análisis YSTR de la región de la Lis muestra firmas preislámicas del cercano oriente, no superposiciones árabes o turcas posteriores. El mandeos, originalmente sacerdotes del sur de Mesopotamia, también muestran altas frecuencias de los mismos subclados HV y K de Adent encontrado en mujeres asirias. Vinculándolos a la misma ascendencia materna del creciente fértil postglacial. Juntos, estos tres son refugiados genéticos del tiempo. No migraron, se fosilizaron. Llevaron consigo un genoma de la edad de bronce que la historia intentó enterrar. Y sin embargo, dentro de este triángulo, solo un grupo se sienta en el centro, el vértice estabilizador. La continuidad más profunda. No es solo poético. Está comprobado. Pero entre todos estos sobrevivientes, ¿por qué se considera a los asirios el ancla genética de todo el cercano oriente? Esa pregunta brilla en cada genoma. Porque cuando todos los demás se desvían, un grupo se mantiene estable. ¿Cómo llegó un único grupo de personas a convertirse en el punto de referencia de todo lo que sabemos sobre el antiguo Oriente Medio? A partir de 1994, mucho antes de la secuenciación de alta precisión, genetistas como Cabal y Sforzase trazaron poblaciones humanas mediante ACP. Los asirios no se agruparon con árabes ni kurdos. Formaron su propio nodo, más cerca de armenios y yazidíes, una señal de un legado profundo y puro. Con el paso de las décadas, a medida que se obtuvieron mejores datos, de YSTR, SNP autosómicos y genomas completos, el patrón no hizo más que reforzarse. Para 2023, los modelos que mapean la estructura poblacional de Medio Oriente todavía utilizan asirios como el genoma mesopotámico de referencia en estudios comparativos, turcos, kurdos, árabes. Incluso iraníes medir a menudo distancia genética entre sí a través de el punto de referencia asirio. La distancia entre turcos y kurdos es a veces mayor que entre turcos y asirios o kurdos y asirios. Eso es impactante, si lo piensas. ¿Por qué?
Porque ondas de mezcla posclásicas, olas de expansiones árabes, invasiones turcas, reasentamientos kurdos, diluyeron muchos acervos genéticos regionales. Pero los asirios, confinados por la geografía, la religión y las fronteras sociales, permanecieron sorprendentemente aislados. Su sangre se convirtió en lo que los científicos llaman una genoma ancla, otros se mueven a su alrededor. Los judíos askenazíes lo utilizan para calibrar la ascendencia iraquí y levantina. Los genetistas de poblaciones lo utilizan para reconstruir arabización, turquificación y cronologías de la kurdificación. En un estudio reciente de diversidad de YSTR en el norte de Irak, las comunidades siríacas, asirias, mostraron fuertes señales de homogeneidad y cuello de botella. Evidencia de que se mantuvieron más constantes internamente que los grupos vecinos. En esa misma región, las métricas de distancia genética revelan que los sirios y los yazidíes se ubican entre Oriente Próximo y el sureste de Europa, en lugar de con los árabes. No son solo otro superviviente antiguo. Son criterio, la plantilla mediante la cual los científicos ponen a prueba hipótesis sobre el movimiento, la mezcla, la conquista y la identidad en el cercano Oriente. Y esa estabilidad esconde otro secreto. Pero bajo esta estabilidad, se esconde algo aún más antiguo. Una tribu fantasma oculta en su genoma. ¿Alguna vez te has despertado y te has dado cuenta de que tu teléfono tiene más memoria de la que jamás imaginaste? El genoma asirio también tiene memoria, la memoria de un pueblo perdido incluso antes de que la historia le pusiera nombre. ¿Qué pasaría si los verdaderos antepasados de los asirios no fueran ni semitas ni indoeuropeos, sino algo perdido en la historia? Es una afirmación audaz. Pero hay indicios de que algo brilla en las sombras genéticas. Observe la superposición de R1BZ2103 en asirios y armenios, un marcador que no puede explicarse por la simple migración semítica. De hecho, un trabajo publicado recientemente en la Historia Genética del Arco-Sur revela linajes RZ2103 en la antigua Armenia y el noroeste de Irán durante el segundo milenio A.C., vinculando estos linajes profundamente con el Cáucaso meridional y Mesopotamia de la Edad del Bronce. Entra en él hurritas, un pueblo de la Edad del Bronce que gobernó reinos como Mitan y hablaban una lengua aislada y casi no dejaron legado escrito. Su poder se extendía a través de norte de Irak, Siria y Anatolia Oriental. Se mezclaron con los hititas y adoraron a sus dioses junto a los asirios. La historia recuerda a sus reyes y mitos, pero no su ADN. Aquí está el giro. R1BZ2103 es exactamente la línea y que se encuentra en muchos asirios hoy en día. Es un sello distintivo de herencia esteparia, pero en este contexto puede representar una sustrato hurrita, una base genética preindoeuropea y no semítica corriendo bajo la superficie de Mesopotamia. Los genetistas ahora sugieren que los asirios conservan una huella biológica de la ascendencia hurrita, un susurro de un pueblo eclipsado por el tiempo pero aún vivo en el código cromosómico. Eso ayuda a explicar por qué los asirios difieren tanto de otros hablantes semíticos, incluso de los vecinos. El componente hurrita podría ser el puente perdido entre su singular ADN y sus líneas maternas mesopotámicas. No es un mito romántico, es algo que los científicos están detectando en mapas de ADN antiguos de Armenia, Anatolia y Mesopotamia. Aquí tengo una pregunta atrevida para ti. Si tu tatarabuelo era hurrita, ¿te sientes más cómodo llamándote asirio moderno? Quiero decir, lo haría. Pero ni siquiera esa es la historia completa. Porque si el fantasma hurrita habita en el ADN asirio, podría haber sombras aún más profundas. Linajes más antiguos, tribus más antiguas, misterios más antiguos ocultos en las uniones. Y si los asirios llevan el último rastro de los hurritas, ¿qué más podríamos encontrar dentro de su ADN? Incluso los fantasmas dejan huellas. ¿Qué pasaría si el registro genético mejor conservado de la civilización no estuviera en tablas de piedra, sino en personas vivas? Hemos excavado en cementerios y tablillas de arcilla agrietadas. Hemos cartografiado ruinas desde Asur hasta Nínive. Pero el archivo más intacto de Mesopotamia podría estar caminando junto a ti, viviendo,
respirando y sangrando el mismo ADN que los reyes de la Edad de Bronce. Los asirios actúan como un cápsula del tiempo molecular, un archivo humano del antiguo cercano Oriente. A través de las conquistas árabes del siglo VII después de Cristo, tormentas mongolas en el siglo XIII y la decadencia otomana en el siglo XIX y gran parte de Mesopotamia cambió. Las fronteras se desplazaron. Los pueblos se mezclaron. Las lenguas desaparecieron. Sin embargo, el genoma asirio susurra, me quedo, se nota mezcla limitada, infusión extranjera notablemente baja. Algunos estudios de vanguardia sostienen que retuvieron hasta 90% de continuidad con sus antepasados de la Edad del Bronce. Ese es un nivel de conservación que ningún grupo vecino árabe, turco o persa puede igualar. Es una resiliencia casi sobrenatural, encarnada. Imagínese usar ese mapa genético viviente para trazar un mapa a 8.000 años de movimiento humano de Gobekli Tepe, 9600 a.C., a Uruk, de Asur, a través de Babilonia, hasta Bagdad. Cada migración, cada conquista, cada rumor de una tribu que pasa por allí, el genoma asirio puede ayudar a revertirlo todo. Los genetistas ahora ejecutan modelos de arabización, turquificación y reasentamiento kurdo, utilizando a los asirios como base estable. Usan su ADN para datar migraciones, rastrear superposiciones culturales y reconstruir paisajes étnicos perdidos. Aquí tienes una pregunta divertida: si las mitocondrias de tus células son más antiguas que las de muchas naciones, ¿te sientes anciano? Ojalá que sí, al menos en la noche del concurso. Aún así, esto es solo la superficie. Porque si bien los asirios modernos son extraordinarios mapas vivientes, antiguas tumbas asirias permanecen en su mayoría sin secuenciar. ¿Qué pasaría si esos huesos contuvieran variantes que ninguna persona viva porta? ¿Qué pasaría si encontráramos subclados perdidos, lenguas muertas o linajes masculinos mucho más antiguos que los hurritas? El futuro del ADN podría revelar capítulos que ni siquiera esta cápsula del tiempo puede contener. Pero apenas hemos arañado la superficie. ¿Qué podría revelar la futura secuenciación del ADN de las antiguas tumbas asirias? La superficie se está agrietando. ¿Qué pasaría si un solo linaje llevara la memoria de las primeras ciudades, los primeros dioses y las primeras palabras escritas? Verán, la mayoría de las civilizaciones se recuerdan en ruinas, pilares caídos, estatuas destrozadas, escrituras desvanecidas. ¿Pero los asirios? Ellos continuaron con la suya con sangre. Hoy en día, los equipos arqueogenéticos comienzan extracción de ADN antiguo en Asur, Nínive y Mosul. Algo extraordinario está sucediendo. No solo estamos comparando cráneos con cráneos o huesos con huesos. ¿Estamos comparando personas vivas a sus antepasados de la Edad del Hierro y los primeros resultados? Son impresionantes. Hay cada vez más evidencia genética, profunda y estadísticamente sólida, de que los asirios modernos y los asirios de la Edad de Hierro son biológicamente continuos. No parcialmente. No vagamente. Pero más de 4.000 años de preservación genómica, a través de guerras, exilios y conversiones forzadas. Es como si el genoma se negara a rendirse, cuando ardían templos, cuando cambiaban lenguas, cuando se derrumbaban dinastías enteras. Este ADN permaneció. Observó. Sobrevivió. No se trata solo de linaje. Es herencia de la civilización, codificado en las células de la gente común, comerciantes de Sídney, ingenieros de Chicago, agricultores del norte de Irak, que llevan las mismas instrucciones genéticas que los constructores de Dursa-Rukin, los escribas de cuneiforme, los adoradores de Asur e Istar. Incluso cuando ciudades como Uruk, Babilonia y Nimrud se desmoronó en polvo, el genoma se mantuvo firme. Cuenta historias que la arqueología nunca pudo. De migraciones olvidadas, de sacerdocios mixtos, de lenguas enterradas que nunca murieron del todo. Y he aquí un pensamiento extraño: si tu sangre llevara el legado de dioses y reyes, ¿volverías a sentirte normal alguna vez? Porque ahora, la ciencia está confirmando lo que los asirios han susurrado durante siglos:
No desaparecimos, nos convertimos en el último hilo que conecta el primeros dioses en la era digital. Así que, cuando conoces a un asirio, no solo conoces a una persona. Conocerás la historia misma, viva.